Hola, bienvenidos a mi canal Inmunólogos en el Mundo. Hoy tengo el gusto de compartir una nueva serie, la cual se intitulará Enfermedades que afectan a la especie humana. Vamos a empezar a describir lo que se denomina historia natural de una enfermedad, lo cual tiene que ver con relativo a las enfermedades y estas cómo se van presentando. Pues tenemos la historia natural de una enfermedad. Este es el punto de partida. Vamos a tratar de describir cuáles son las características de la misma, pero antes de hablar de enfermedades tenemos que hablar de lo contrario, que es la salud. Y la definición de la Organización Mundial de la Salud acerca de qué es esta, la define como un estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. El concepto de salud ha ido cambiando mucho a través del tiempo. Por ejemplo, en los años 70 predominaba esta visión de que la salud de una persona iba a depender de sus condiciones biológicas, genéticas, estilo de vida, el sistema sanitario y su entorno social como educación, vivienda, renta, trabajo y amigos. Pero ya una definición más actual de salud comprende 8 dimensiones, las cuales tienen relación con la misma, que van desde la salud emocional, espiritual, intelectual, física, ambiental, financiera, ocupacional. En particular, lo que este canal pretende es incidir justamente en la parte educacional, que tiene incidencia en lo intelectual, obviamente, y trata de mejorar la información, ¿sí?, y los conceptos y la forma de proceder, y todo eso conlleva una educación para mejorar nuestros hábitos en el complejo panorama de la salud de un individuo. En cambio, la enfermedad, la OMS la define como una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas. Sí, hay veces que no se conocen las causas y se denomina idiopático, y que se manifiesta tanto por la presencia de síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible en la mayor parte de las personas, pero no en todas. Las enfermedades han sido clasificadas desde varios puntos de vista. Aquí quiero mostrar un breve panorama y decir que una clasificación muy simple las agrupa en respecto al tiempo de evolución, que podría ser una enfermedad aguda cuando se lleva a cabo en poco tiempo, subaguda en un tiempo intermedio, o crónica cuando se establece en un tiempo de tiempo largo. Pero también podemos clasificar las enfermedades en grupos como infecciosas. Estas son causadas por agentes como virus, bacterias, hongos o parásitos. Ejemplos de esto sería la tuberculosis y el sarampión, pero también otras enfermedades no infecciosas y que tienen diferentes etiologías o causas, como las intoxicaciones, los accidentes, la obesidad. Y dentro de las enfermedades infecciosas, estas a su vez se pueden subdividir en transmisibles, no transmisibles, de causas del interior del individuo o de causas que vienen fuera del individuo, enfermedades de transmisión comunitaria o enfermedades que se transmiten dentro de los hospitales, o que son de desarrollo rápido o que son de desarrollo lento. Otra clasificación, y esta resulta a veces más útil para cuando pretendemos estudiar, es la que se realiza en base a los sistemas, en el cual las enfermedades que caracterizan, ¿sí?, o afectan a cada uno de estos sistemas es enlistada o descrita, y aquí como ejemplo vamos a utilizar el caso de las enfermedades del sistema respiratorio, en donde a su vez esta
tiene otras subclasificaciones. Por ejemplo, para las que afectan al sistema respiratorio de etiología conocida, tenemos a la neumonitis por hipersensibilidad, a la neumoconiosis, al daño pulmonar inducido por drogas, mesenquimopatías y causas infecciosas. Y de etiología tenemos una gran cantidad de otras sustancias como las neumonías intersticiales idiopáticas, las granulomatosas como las sarcoidosas y otras enfermedades de etiología rara como la proteinosis alveolar o la linfoleiomyomatosis y la fibroelastosis pleuropulmonar. Entonces, esta clasificación resulta más adecuada para emprender el estudio de las mismas. Y entrando de lleno ahora sí, ¿qué es una enfermedad? Podemos decir que estas se clasifican en 3 periodos. El primero, llamado el periodo patogénico, se inicia cuando la enfermedad está en el periodo que se llama de incubación, pero todavía no aparecen ni signos ni síntomas. Posteriormente viene el periodo patogénico y este inicia con el periodo de incubación o latencia. Es en este momento donde la enfermedad se está llevando a cabo, si está interaccionando el agente causal con el organismo, y después se va a desarrollar lo que se denomina el periodo clínico, que a su vez está compuesto de 3 fases: la fase prodrómica, la fase clínica y la fase de resolución, y vamos a pasar a describir las mismas. El periodo prepatogénico. El periodo prepatogénico, entonces, comprende la interacción entre estas 3 causas, que son los agentes causales, los factores debidos al huésped y los factores ambientales. Los factores causales provienen de un grupo de causas que pueden ser infecciosas, como ya vimos, que pueden ser microorganismos, o pueden ser no infecciosas. Los factores debidos al huésped son características propias del sujeto, y las cuales pueden hacer que unos genes de susceptibilidad favorezcan la presencia de ciertas enfermedades, y los factores ambientales serían aquellos los cuales van a hacer que las enfermedades se presenten de una manera más probable. Muy bien, entonces vamos a poner a prueba su intelecto y a esta pregunta: ¿qué tipo de factores son de los que acabamos de describir? El ejemplo se llama diabetes tipo 2, niveles de colesterol alto, fumar, presencia de triglicéridos altos, obesidad, estilo de vida sedentario y presión sanguínea alta. ¿A qué corresponden? A factores debidos al huésped, agentes causales o a factores ambientales. Muy bien, entonces damos 3 segundos para que piensen ustedes estos factores a qué se deben, y si ustedes dijeron factores debidos al huésped, están en lo correcto. Siguiente prueba: ¿qué tipos de factores son estos? Aquí vemos ejemplos como la contaminación, con la presencia de cierta flora y cierta fauna, los alimentos propios de la región, la presencia de organismos como por ejemplo los peces o la presencia de litorales, y cómo estos pueden afectar. Muy bien, entonces aquí no hay que pensarle mucho, y si ustedes dijeron que todos estos son debido a agentes ambientales, están en lo correcto. Siguiente desafío: ¿qué tipo de factores son la presencia de virus, bacterias, hongos, parásitos? Y si ustedes, aquí tampoco hay que pensarle demasiado, están pensando en agentes causales, están en lo correcto. Muy bien, entonces, pero ¿quién fue la primera persona en el mundo que pudo ver
que para que una enfermedad se presente se necesitan estos 3 factores. Bueno, fue el médico italiano Girolamo Fracastoro, y este canal Inmunólogos en el Mundo tiene el placer de hablar acerca de este médico italiano, nacido en la ciudad de Verona, en Italia. La ciudad de Verona se encuentra al norte de Italia, y este médico lo que tuvo que ver para poder establecer la hipótesis de que todas las enfermedades presentan esos 3 factores, se debió a la observación de 3 epidemias que ocurrieron en su tiempo: una epidemia de sífilis, una epidemia de tifo exantemático y una de malaria o paludismo. Esta no podríamos decir que es epidemia, pues es una enfermedad más bien endémica que está presente en una región, y que esto hizo posible que él pudiera llegar a estas conclusiones y proponer lo que se llama la tríada ecológica. Es decir, que para que una enfermedad se presente se necesita que el huésped, que se define como un ser viviente capaz de albergar un agente causal, reúna ciertas condiciones que ahorita vamos a describir, y que en presencia de un agente que se define como cualquier sustancia viva o inanimada cuya presencia es causal de una enfermedad, ¿sí? Y el factor ambiente como el conjunto de condiciones o influencias extrañas que afectan la vida y al desarrollo de un organismo. Bueno, entonces Fracastoro fue el primero que definió estos principios en la denominada tríada ecológica. Entonces vamos a hablar acerca de factores de riesgo del huésped. Los hay de 2 tipos: los endógenos, que son los provenientes del individuo, se pueden basar a genes de susceptibilidad, en las cuales pueden condicionar la aparición de ciertas enfermedades. Aquí ya podemos hablar de ciertas mutaciones en los genes, pero también podemos hablar acerca de causas endocrinas que pueden hacer que las hormonas que se produzcan de manera defectuosa, o causas inmunológicas, fallas en la respuesta inmune, o también pueden ser causas anímicas, como por ejemplo la depresión. Entonces, que una persona pueda sufrir de colesterol alto no puede llevar a que sus arterias se bloqueen y produzcan arteriosclerosis, o una persona que está deprimida también puede conducir a otras enfermedades. En cambio, factores de riesgo exógenos, podríamos hablar de ciertas prácticas de riesgo. Entonces, ustedes conocen gente que les gustan los deportes extremos, los cuales los conlleva a, por ejemplo, al riesgo de padecer cierto tipo de caídas, fracturas, contusiones, ¿sí?, debido a las mismas. Muy bien, ahora les voy a presentar factores ambientales que pueden favorecer enfermedades. Tenemos el caso del frío extremo. ¿Cómo el frío extremo puede provocar enfermedad? Bueno, este va a provocar una disminución del movimiento de los cilios, que son una especie de vellos que tenemos en el epitelio respiratorio, en los cuales tienen partículas. El frío hace que estos cilios se muevan más lento y ya no filtren el aire, y por lo tanto puedan pasar las partículas. Entonces, las nevadas, por ejemplo, es otro factor que también está muy de la mano con esto, porque también las bajas temperaturas pueden ocasionar que el sujeto se enferme de las vías respiratorias por la disminución del movimiento ciliar. La presencia de humedad, por ejemplo, es algo que es perjudicial, por ejemplo, para los pacientes que tienen artritis, en lo cual sus molestias se complican. Y pues qué ni hablar de la presencia de tormentas, tornados, ciclones, huracanes, los cuales pueden ser causantes de enfermedades de muy diversa manera. La presencia de electricidad
que a una persona le caiga un rayo o que sea electrocutada al tocar cierta instalación eléctrica, o la presencia de gases tóxicos, por ejemplo los provenientes de los volcanes, ¿sí? derivados azufrados que tienen un efecto tóxico, o las emanaciones radiactivas de ciertos lugares donde por acumulación ciertos materiales radiactivos pueden emitir esta, o por los aparatos como el teléfono celular que emiten radiaciones que pueden ser perjudiciales para el organismo. Por otra parte, también tenemos la presencia de explosiones que podrían causar también lesiones en el individuo, ¿sí? Y la presencia de incendios, es decir, quemaduras que pueden provocar problemas en la piel y en órganos más internos, ¿no? Entonces, los extremos de temperatura, calor extremo, ¿sí? pueden provocar deshidratación, y por otra parte el extremo de bajas temperaturas también pueden provocar enfermedades. Todo este conjunto de factores y muchos más que no están aquí mencionados pueden ser ejemplos de factores ambientales que favorecen enfermedades. Y como ejemplos de agentes causales tenemos que estos se pueden clasificar también en 3 tipos. Los agentes causales pueden ser de tipo biológico, de tipo físico o de tipo químico. Hablemos primero de los agentes causales de tipo biológico. Tenemos el caso de las bacterias, las cuales se pueden reproducir a una velocidad muy rápida, cada 20 minutos se puede reproducir una bacteria. El caso de los parásitos, de los cuales también existe una gran complejidad, porque existen parásitos unicelulares como los protozoarios, pero también existen parásitos multicelulares como los helmintos, los tremátodos o los céstodos. Y luego tenemos a los hongos, pero no hay que pensar en los hongos macroscópicos, los que podemos ver a simple vista, sino más bien en los hongos microscópicos, como los causantes de enfermedades, y los agentes virales, los cuales se clasifican dependiendo de su ácido nucleico, en DNA o en RNA. Ejemplos de agentes físicos causantes de enfermedades, por ejemplo, aquí puse el logotipo de las radiaciones como un ejemplo de ello, y como un ejemplo de agentes químicos que pueden provocar enfermedades son las derivadas de la interacción de ciertas sustancias con el organismo. Aquí vemos en el caso del tabaquismo y los problemas de salud que este puede ocasionar. Muy bien, pues entonces vamos a dejar esta primera parte de la presentación aquí y vamos a continuar, ¿sí?, en la próxima sesión con el periodo patogénico. Por su atención les agradezco y nos vemos en la próxima entrega.